¿Te imaginas un mundo donde la justicia social sea una realidad? Hoy vamos a hablar sobre uno de los peruanos más universales, un poeta que ha sido traducido en infinidades de idiomas y que es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura en el mundo. Me refiero a César Vallejo. Hablar de Vallejo también es hablar del Perú, porque su figura está íntimamente relacionada con nosotros. Me encuentro en esta universidad, que es una de las muchas instituciones que llevan su nombre. César Vallejo, poeta revolucionario, nos invita a un viaje al porvenir. Un poeta que nos lleva a un mundo donde la lucha por la libertad y la igualdad es la fuerza que impulsa el cambio. ¿Cómo podemos construir un futuro mejor? ¿Qué podemos aprender de Vallejo? En este reportaje exploraremos el mensaje de esperanza y lucha que nos dejó Vallejo en su poema. Acompáñanos a descubrir cómo su mensaje sigue inspirando a la lucha por un futuro más justo. Mi nombre es Rosángela Malpartida Paceros y esto es Un viaje al porvenir. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Pedro Cordero Villa y hoy les traemos un fascinante reportaje acerca de algo muy importante que es una de las obras de César Vallejo, Un viaje alrededor del porvenir, tocando temas principales como la deshumanización, la ambición y la crítica social. A lo largo no debemos perder la humanidad y las relaciones interpersonales, ya que esto nos llevará a un futuro cada vez mucho mejor. También esperemos que con este análisis podamos hacer reflexionar a los espectadores y que ellos aprendan a no perder la humanidad por culpa de su ambición, haciendo también énfasis en las enseñanzas atemporales que nos deja nuestro querido poeta César Vallejo. Muy buenas tardes a todos. Para este proyecto contamos con la valiosa colaboración de unos expertos sobre este tema y la participación de varios miembros clave del equipo. Durante el reportaje, nuestra compañera María hará preguntas a nuestro experto César Olivares y Brian a Miguel Pachas. Y luego Carla expresará su agradecimiento por la participación a los expertos. Finalmente, Camila nos dará la conclusión de este análisis. Prepárense para una conversación enriquecedora. Yo soy Brian y el día de hoy tengo el placer de conversar con el experto Miguel Pachas, el cual nos responderá a nuestra siguiente pregunta. Como primera pregunta, quería preguntarle, ¿cuál es el papel de la ambición en la obra y cómo afecta esto a los personajes principales? Bueno, yo creo que Vallejo trata de representarnos aquí a través de sus personajes principales dos aspectos, ¿no? El primero podríamos decir que Vallejo trata de hacernos entender hasta qué punto el sistema capitalista, a través de todo lo que tiene que ver el dinero, trata en este caso de uno de los personajes, que es el capataz, que trata de darle dinero a alguien para que tenga un hijo varón. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, Vallejo trata también de hacernos, trata de que nosotros nos demos cuenta de cómo es que también existía en esa época con mayor fuerza la preferencia de tener un hijo varón y no una hija mujer, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cree que la obra refleja únicamente el contexto social de la época de Vallejo o también tiene relevancia en la época actual? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahora con mayor razón, ¿no? Porque como tú verás, ahora el neoliberalismo que estamos viviendo prácticamente nos indica que todo se puede comprar y todo se puede vender. Ya es ahí el consumismo que estamos viendo en nuestra población. Pero también todavía subsiste, lamentablemente, esa especie de una actitud machista de tener el primer hijo, por ejemplo, que sea varón, ¿no? Que va a llevar el apellido, que va a llevar adelante con la empresa. Entonces todavía subsiste lo que hizo Vallejo en su época, en el siglo XX y actualmente en el siglo XXI. Y como última pregunta, quería preguntarle, ¿cómo se manifiesta la deshumanización en los personajes
y en el sistema social de la obra. Bueno, de hecho que basta que alguien valore el dinero por encima de lo que puede hacer el género de un hijo, ya es un acto de deshumanización. Porque los hijos valen, así sean hombres o mujeres, valen igual. Por tanto, que ahora estamos viviendo precisamente ese es el mayor peligro que estamos viviendo ahora, es el proceso de deshumanización, y que gracias al curso Cátedra Vallejo y a través del legado de nuestro gran poeta, nosotros vamos haciendo lo contrario, tratamos de humanizar. Hola a todos, soy María Jara Mateo y en esta oportunidad me encuentro con el experto César Olivares, magíster y docente del curso de Cátedra Vallejo, la cual le realizaremos preguntas respecto a nuestro ensayo acerca del cuento El viaje alrededor del porvenir del poeta César Vallejo. Como se sabe, el cuento de Vallejo se trata sobre la ambición que se evidencia en el administrador, la cual acepta el dinero solo por tener un hijo varón. Y es así como formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la ambición en la obra y cómo afecta a los personajes principales? Bueno, gracias por la entrevista. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la ambición es un estado de conciencia persistente en la obra, porque todo gira alrededor de la ambición. La ambición de don Julio al no pagar a los trabajadores, la ambición del administrador por tener un hijo varón a quien se le ofrece los 10.000 soles, la ambición de la propia Eva, que es la esposa del administrador, quien pensaba o se figuraba en qué iba a hacer con esos 10.000 soles, ir a Miraflores, cambiar los muebles, comprar las cosas. Entonces la ambición es un estado de conciencia que aleja a los personajes de la problemática central basada en aspectos de la cultura patriarcal que subordinan las acciones de los protagonistas. El hecho de tener un hijo que viene a ser algo que debe generar felicidad está desnaturalizado por el alcance del acuerdo mercantil que tiene don Julio con el administrador. Entonces ahí vemos que la ambición despersonaliza y deshumaniza a los protagonistas principales del cuento. ¿Crees que la obra refleja únicamente el contexto social de la época de Vallejo, donde se evidenciaba la ambición, la discriminación, el machismo, o también tiene relevancia en la sociedad actual? ¿Por qué? Vallejo como escritor es hijo de su tiempo, y como hijo de su tiempo recrea de manera consciente o inconsciente en su obra las costumbres, la cosmovisión, la forma de asumir una sociedad. Es hijo de su tiempo. En la época en la que Vallejo vivió, la sociedad peruana era bastante machista, había la inserción del capitalismo como un modo de producción. Entonces lo que Vallejo problematiza en este cuento principalmente es el rezago de una cultura patriarcal o machista, trenzado con las consecuencias de un sistema de producción capitalista basado en la época en el trabajo de los ingenios azucareros, trabajo del valle en el cultivo y cosecha de la caña de azúcar. Entonces estas problemáticas aún persisten, ¿no? Porque nuestra sociedad no ha dejado de ser patriarcal ni machista, aún con los avances en cuanto a derechos de igualdad de género, y aún seguimos con un sistema capitalista extractivista que llega a deshumanizar también al ser humano. Como última pregunta, tenemos la siguiente. ¿Cómo se manifiesta la deshumanización en los personajes y en el sistema social de la obra? Bueno, en el texto la historia es simple. Se favorece la reproducción del hijo varón. ¿No? El hijo varón es motivo del orgullo de una familia, el hijo varón es considerado el primogénito, el hijo varón es motivo de fiesta. Tener una hija o una hija mujer es motivo de vergüenza, propios de una sociedad en la cual la mujer, en su convivencia diaria y con la restricción de derechos, esta situación se torna desfavorable. Recordemos que en la época actual
el Perú es uno de los 5 países, digamos, menos favorables para que viva una mujer. Entonces aquí, en la obra, como lo dije en la anterior respuesta, Vallejo proyecta una deshumanización basado en características de una cultura patriarcal que ya debió quedar en el pasado, y también en conjugación con un sistema económico, con un sistema de producción basado en el capitalismo. Es decir, todo el bienestar social depende del capital. A eso se le llama actualmente economía social de mercado y tiene que ver con el sistema neoliberal. Vallejo se adelantó a su época. Vallejo siempre se ha adelantado a su época. Por eso los textos de Vallejo son muy vigentes, porque de manera muy hábil o tal vez su instinto, ¿ya?, hizo que retrate problemas que todavía perduran en la sociedad, al menos en esta sociedad peruana que se niega a progresar. Muchas gracias, experto, por responder nuestras preguntas. Magister Miguel Pachas, le agradezco profundamente su participación y colaboración en nuestro reportaje. Su análisis de la obra hicieron que se agreguen nuevas perspectivas que enriquecieron nuestra comprensión de la obra. Su amplio conocimiento y generosidad a la hora de responder todas nuestras preguntas y dudas acerca de esta obra hicieron que este reportaje fuera tan complejo y significativo. Y así llegamos al final de nuestro viaje del cuento de César Vallejo, Viaje alrededor del porvenir. Hemos explorado temas como la ambición, la deshumanización y la crítica social que desprende esta obra. Gracias a la participación de los expertos, hemos descubierto nuevas capas de significado de la obra y reflexionando sobre su vigencia en la actualidad. Vallejo nos recuerda que la búsqueda de un futuro mejor no se debe a deshumanizarnos en el camino. Es fundamental recordar el valor de la humanidad, la importancia de las relaciones interpersonales y la necesidad de construir un futuro justo y solidario. Esperemos que este reportaje haya despertado su interés por la obra de Vallejo y le haya invitado a reflexionar sobre las condiciones humanas en un mundo de constante cambio.